Pues bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Los quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook a esta segunda fecha del ciclo audiovisual que tenemos dentro del 15º coloquio de estudiantes del programa de maestría y doctorado en música de la UNAM. Eh, el martes ya tuvimos nuestra primera fecha, tuvimos a Alejandro además presentándonos una pieza interdisciplinaria. Y hoy nos toca presentar a un estudiante de doctorado. Él es Hernani Villaseñor y les voy a hablar un poquito de él, voy a decir su semblanza. Hernani Villaseñor es un músico interesado en el sonido, el código computacional y la improvisación. Actualmente realiza el doctorado dentro del programa de maestría y doctorado en música de la UNAM en el área de tecnología musical. Como músico, compone e improvisa música computacional mediante la escritura de código fuente. Ha colaborado con diferentes artistas en los campos de la música, el cine, el video experimental, la fotografía y la instalación. Se ha presentado en diversos escenarios y participado en conferencias en países de América, Europa y en el ciberespacio, como Network Music Festival, Euler Room, Equinox, ICLC, Resound, resonancias y expresiones contemporáneas. Así que vamos a darle la bienvenida, por favor, hoy, esta noche, a Hernani. Hernani, ¿andas por ahí? Hola, hola. Me parece que tienes todo apagado, me parece. Ya, muy bien, Hernani. ¿Cómo estás? Ok, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por asistir a esta presentación y gracias a los organizadores y organizadoras del coloquio. Ok, buenas noches. Muy bien, Hernani. Pues nada, hoy presentamos un trabajo que vienes haciendo como parte de tu proyecto de doctorado. Nos presentas una herramienta que es Sonotexto y la presentación que hoy tenemos lleva por nombre Paisaje Sonoro Emergente. Ya más adelante podremos hablar más a fondo de esta propuesta que nos presentas, pero me gustaría decir algo que tú mismo nos escribiste sobre ella. Hernani nos escribió al respecto de esta propuesta que durante la presentación navegará la base de sonidos de Sonotexto para improvisar. Sonotexto es un concepto que enmarca una serie de objetos computacionales y piezas de live coding desarrollados durante su investigación doctoral. Los objetos de sonotexto o clases computacionales permiten grabar, reproducir y procesar pequeños fragmentos de sonido con el software Supercollider. Los sonidos se han ido grabando durante diferentes conciertos, ensayos y situaciones de escucha. Cada sonido tiene una duración de 5 o 10 segundos y son el material sonoro con el que prepararé esta pieza. El trabajo musical de Sonotexto se ha presentado en diferentes ocasiones, como el Congreso Internacional de Live Coding 2020 en la Universidad de Limerick, el Festival Expresiones Contemporáneas en Puebla, el ciclo Resonancias de la Facultad de Música de la UNAM y por streaming en Euler Room, Equinox 2020, la hora del Live Coder y Campamento Extendido. Muy bien, Hernani. Entonces, si te parece bien, vamos a hacer la transmisión de tu presentación que tenemos para el día de hoy. Les recuerdo a las personas que nos están siguiendo que vamos a estar presentando piezas en soporte fijo. Van a estar previamente grabadas, en este caso por Hernani, específicamente para esta ocasión del coloquio. Entonces, a continuación voy a compartir mi pantalla para que podamos ver el video que nos mandó Hernani.
Ok, esto fue Paisaje Sonoro Emergente que nos presenta hoy, esta noche, Hernani Villaseñor. Y pues nada, antes de abrir la conversación con Hernani con respecto de esto que nos presenta hoy, les quiero recordar que los conciertos o las fechas de este ciclo audiovisual Flujos de Emergencia las vamos a tener todos los martes y viernes
que comprenden la duración del coloquio, es decir, las próximas 2 semanas vamos a estar martes y viernes a las 8 de la noche presentando diferentes propuestas de compañeras y compañeros del posgrado, tanto maestría como doctorado en música de la UNAM, para que estén muy atentos de nuestras presentaciones. Y bueno, Hernani, me gustaría preguntarte, empezar esta conversación al respecto de lo que nos presentaste hoy. Una cosa que a mí particularmente me da mucha curiosidad y que te quiero preguntar es, como instrumento, la computadora la estás utilizando como un instrumento para hacer música, como una herramienta artística. ¿Cómo se desdobla el Hernani que escribe su tesis, que investiga en la computadora, que está haciendo esta chamba tal vez muy teórica en la computadora, pero que esa misma herramienta, ese mismo dispositivo lo estás ocupando como, desde un punto de vista artístico, como una herramienta artística? ¿Qué diferencias o cómo confluyen estas dos identidades del dispositivo en ti y cómo las transitas? Ok, pues para quienes escucharon, muchas gracias por escuchar antes que nada. Y bien, pues pasando a tu pregunta, Jonathan, es algo que yo me planteo desde el inicio de mi tesis, algo con lo que estoy dialogando, sí, pues en la escritura de la tesis misma, entre estas dimensiones textuales de lo que es el código computacional y el texto de la tesis en sí. Es algo que yo me pregunto qué hacen ahí en un libro impreso, el código fijo, cuando el código está en movimiento, qué va a hacer en un libro impreso como la tesis, cómo puede convertirse, cómo puede integrarse a parte de esta investigación teórica y viceversa, cómo yo podría de esta cuestión teórica, de mi parte investigativa, llevarla a la práctica. Es algo que, bueno, para separarlo y analizarlo, se hace así, pero que está junto, está imbricado, está pegado. Y eso me sucede, y es la problemática que estoy tratando con el desarrollo tecnológico y la práctica artística. Y ahora, como tú mencionas, esta parte, digamos, práctica que involucra programar para desarrollar y programar creativamente, suceden de manera conjunta con la investigación. Para mí va junto y se hacen un tipo de ciclo de retroalimentación, es lo deseable, aunque a veces no ocurre así, o sea, se queda por un lado como que se carga el desarrollo y la práctica artística y por otro va la investigación avanzando en temas que podrían parecer desconectados y luego tienes que doblar así el ciclo para que se vuelvan a encontrar. Ahora, claro, es un proceso por el que creo que varios de nosotros y nosotras que estamos en el posgrado estamos pasando, que nos estamos convirtiendo en investigadores. Es un rito de paso del artista al investigador, en el caso de quienes hacemos cuestiones creativas. Entonces, pues, es parte también de ese paso, de convertirte en un investigador, pues en lo que en muchos discursos se plantea como cruce de ciencia y arte. Nos convertimos, vaya, en científicos, ¿no? Y finalmente, pues sí, la computadora lo facilita porque es una herramienta multimedia. Yo podría pensar que es mi instrumento musical, pero también es mi máquina de escribir, también es mi cámara de video, también es mi editor de fotos, es un instrumento multimedia. Entonces, pues hay muchas cosas que suceden juntas, que a veces las separas para analizarlas, a veces deseas que pasan juntas, pero sí, en una investigación es necesario y ahí te vuelves ese híbrido de artista investigador. Claro, y en ocasiones puede ser muy difícil cuando está uno y cuando está el otro, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, para mí es muy claro decir, yo soy chelista, así que agarro mi chelo y en este momento estoy tocando el chelo, haciendo algo específicamente con el chelo, pero estoy haciendo algo con la computadora, tal vez ahí ya estoy atendiendo el dispositivo desde otro punto de vista y justo con esta
cosa multimedia y con este artista investigador que estás en el mismo, bueno, no en el mismo espacio ni en el mismo lugar, pero sí estás apuntando hacia un dispositivo que te da todas esas posibilidades, ¿no? Ahora, antes de que se me olvide, quiero recordarles a las personas que nos están viendo que Hernani ya tuvo su ponencia el lunes. Entonces, para las personas que no la vieron, aquí en la descripción del video pueden ver una liga de YouTube donde van a poder ver esa ponencia que nos presentó Hernani el lunes pasado, justo tratando cuestiones como las que nos está comentando ahorita. Entonces, terminando la transmisión, échenle ahí un ojito a su ponencia para que conozcamos a fondo el trabajo que está haciendo Hernani. Otra pregunta, Hernani, que yo tengo para ti es este proceso que estás haciendo. Recuerdo justamente de la ponencia que nos decías el lunes, que esa es una actividad basada en el proceso, no en el producto final. Entonces, también, bueno, ahorita por la semblanza que leímos, nos damos cuenta de que también has trabajado en otras propuestas multimedia, donde tal vez sí tenemos un producto final. En este caso también es una cosa de cómo abordas el trabajo no terminado y la constante transformación de, en este caso, sonotexto, con otros trabajos que sabes que tienen un principio y que tienen un fin y que después ya se quedan ahí, estáticos casi, ¿no? En este caso, yo te preguntaría, ¿en cuál te sientes, si no mejor, dónde sientes que fluye mejor tus ideas o dónde sientes que fluyen mejor estas herramientas estéticas, artísticas que tú tienes? Bueno, esa es una pregunta complicada porque siento que son dos momentos diferentes. Eh, Cuando te enfocas en un trabajo que tienes que terminar, pues tienes metas muy específicas, muy concretas, tal vez una fecha límite para entregar un trabajo, tal vez un tiempo limitado para hacer una pieza para una instalación o para cine o para otra disciplina con características muy específicas. Y por el otro lado, que tiene que ver más que nada con la improvisación y la práctica del live coding, pues son prácticas exploratorias que en algún momento, y esto tiene que ver con los formatos, tal vez en la cuestión del cine o de la música acusmática o electroacústica, acaba en un formato de disco o de cinta. En la improvisación es un poco raro porque es una práctica del sitio, es situacional. Tú estás en un momento y espacio que si asistes a ese momento y a ese espacio puedes apreciar la pieza, obra o la improvisación más bien, propiamente dicho, como está concebida, como es. Muchas veces esas improvisaciones, o en este caso lo que yo les presenté, se graban y parece que esa es la obra final, parece que lo que yo hice con Sonotexto en esta ocasión es el video que les presenté. Y se oye desde ahí, se evalúa, si quieres, desde ahí, y surgen interrogantes encontradas y contradictorias de los formatos, pensando en la salida de las bocinas, de la computadora, con un video fijo, pero totalmente descontextualizado del momento y el espacio donde yo lo hice, en mi departamento, que tal vez había otros ruidos, que tal vez se pueden ver las expresiones mías yo tocando, o cómo resuena el mismo espacio con lo que yo estoy haciendo. Me siento cómodo en las dos. Son, sí, pues, aproximaciones diferentes. Parte de lo que yo estoy investigando tiene que ver también con una reflexión sobre qué es la obra musical en el siglo XXI. Y bueno, y con tecnología se introduce un elemento que es la volatilidad. O sea, yo estoy trabajando con una herramienta, con un software que a lo mejor en 10 años ya no va a existir, ya va a estar desactualizado, o que para yo poder seguir tocando en 10 años con ese software, tengo que estar en una constante actualización, y eso también tiene que ver con esta parte que dices de estar actualizando y de no llegar nunca a un fin
con la misma herramienta tecnológica y con las piezas. Entonces, pues la característica de la obra del siglo XXI pues tiene que ver con esa volatilidad y también con el situacionismo que se vive, o sea, de que la obra es situada, depende de ese lugar, que la obra también depende de un contexto y en este caso es altamente dependiente de una tecnología. Entonces, eso es lo que prácticamente yo aclaro en mi tesis, que si me van a evaluar o van a escuchar como lo que queda, el rastro que queda como una obra terminada, pues tal vez ya es un paradigma distinto a la obra del siglo XX, que tal vez el formato disco ayudó o que la partitura muchas veces se ve como la obra autónoma, descontextualizada, que no medía con nada y esa es la música, ¿no? Claro. Y que requiere de una orquesta para que se lleve a cabo, del intérprete, ejecutante, etcétera. Y bueno, en este caso yo también estoy problematizando esa parte de qué cambió en el 2020 con la improvisación, la composición tecnologizada, Claro. computacionalmente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Oye, y justo al respecto de estas cosas situacionales que mencionas, evidentemente la práctica del live coding es mucha improvisación y tú mismo nos lo mencionas ahora. Sin embargo, también sonotexto implica esa grabación de cosas previas, que ya nos dijiste, esa grabación y reproducción y modificación durante la improvisación de estos pequeños rastros, pequeñas huellas de lo que ya había antes o de lo que hubo ahí en un momento. Por ejemplo, tú nos decías que pues sí estás en tu casa, estás haciendo este video, por ejemplo, que sabemos que este video pues no es como tal la obra terminada. Sin embargo, desde el punto de vista estético, ¿qué nos quisiste decir con estas reproducciones que hiciste y que manipulaste y que trabajaste ahorita? Si también durante esta improvisación tenías el micrófono de tu compu abierto, si por la ventana pasó el colibrí, lo agarraste y lo mezclaste, ¿qué pasó en este proceso para este video? Específicamente para esta improvisación, yo lo que hice fue preparar más código, mucho más código del que suelo tocar. Fue también probar algo nuevo en este proceso que es usar el banco de sonidos que he ido generando para improvisar con sonido diferido, como dijiste. Originalmente Sonotexto es como yo lo imaginé, como yo lo empecé a programar, es con base en sonido que sucede en el mismo momento. Mi intención no era guardar sonido, sino simplemente estar capturando y con ese sonido estar improvisando. Eso funcionó cuando yo pude y cuando muchos de nosotros y nosotras pudimos, antes de los confinamientos, tocar Claro. en espacios públicos, con público, en salas. Entonces ahí hubo un gran desarrollo artístico con esta clase en ese sentido, de nada más grabar momentáneamente el sonido y luego improvisar, pero conforme se fue dando esta situación del confinamiento, eh, Sonotexto, mi clase computacional también cambió y entonces me vi en la necesidad de guardar sonidos. En algún momento ya lo hacía nada más como por recordar qué pasó en ese momento, pero dije, bueno, ya tengo un cúmulo de unos pocos sonidos y ahora estoy aquí encerrado, pasan muchas cosas a mi alrededor, hay un paisaje sonoro que me gusta mucho, aquí al lado se juntan algunos niños a jugar en las tardes y empecé a hacer algunas grabaciones, pero justo con estos confinamientos, pues se metieron a sus casas, ya no salían y pasó algo muy raro, muy interesante que algunos colegas lo han comentado, empezaron a bajar más músicos o a venir de otros sitios a tocar en la calle. Pues muchos hemos oído estas pequeñas bandas como de dos alientos y una percusión que tocan música popular y empezaron a pasar 2, 3, 4, 5, hasta 6 veces al día y a mí me llamó la atención. Entonces yo empecé a agudizar un poco mi escucha y la conjugué con el sonotexto que nada más graba 10 segundos y empecé a cachar estos momentos.
Y bueno, no me quedaba otra más que grabarlos y dije, bueno, voy a hacer algo con esto. Generé un banco muy amplio de sonidos, unos buenos, otros malos, incontrolable porque llegó un momento que ya tenía más de 100, 150, está ido creciendo. Yo no conozco qué hay ahí adentro, medio reconozco, y además yo no trabajo como otros compañeros que están haciendo investigación de redes neuronales o de inteligencia artificial que pueden explorar o, perdón, analizar sus bancos de sonidos con una auxiliar, sino que yo tengo que explorarlo a partir de índices, de números abstractos que no dicen nada, no tengo el nombre de la clase. Entonces yo simplemente quise recuperar estas sonoridades de manera aleatoria y también un poco, ¿cómo decirlo? De manera imprevista, a ver qué salía en el momento. Claro, hice un poco de trampa porque sí me aprendí algunos que sonaban espantosos y que no quería volar ahí los oídos de los escuchas y detecté tal vez algunos, pero bueno, fue esta como incertidumbre de explorar algo que sí conozco y no conozco al mismo tiempo, un poco plasmar este momento de confinamiento, darle un giro a partir de esto y también expresar cómo cambian las prácticas, cómo cambian las herramientas, cómo cambian las investigaciones y que seguramente en el momento que yo escriba parte de mi tesis pues se verá reflejado. Entonces creo que parte de lo que quise transmitir fue momentos de escucha, fragmentos de escucha pues, de este momento. Muy bien, muchísimas gracias, Randy. Oye, y justo, no sé si era eso, pero yo escuchaba por ahí de repente el metro o trenes o cosas así, no sé si era parte del procesamiento y no era para nada eso, pero justo me hizo imaginarme de nuevo. Entonces este paisaje sonoro, dado que ahorita yo no estoy en un lugar donde yo pueda tomar el metro, pues es como recordar y otra vez como irme a la idea de, ay, sí, el metro, y justamente es como esta pequeña islita dentro del confinamiento de, um, de intentar cachar cosas de tus recuerdos o cosas de tu pasado que sabes que estaban, pero que ahorita ya no están, ¿no? Por las diferentes situaciones que nos atraviesan. Pero justo, o sea, qué bueno que mencionas esta situación de todo lo que está cambiando alrededor, no solamente del siglo XXI, sino por la situación que actualmente estamos viviendo por el confinamiento, ¿no? Y pues bueno, creo que tienes aquí algunas felicitaciones. Creo que no tenemos preguntitas. No sé si tú nos quieras compartir algo además de lo que estamos ahorita charlando o alguna cosa que tengas ahí en mente que nos quieras compartir. Pues se me hace interesante el comentario que dices, eso abre otra línea más de investigación. No estoy problematizando la escucha, pero ni la recepción del público, pero se me hace interesante lo que mencionas. No hay ningún metro, no tengo ningún sonido de metro, pero me llama la atención Claro. que es una como escucha que tú construyes, o sea, no yo, sino ya tú como alguien que escucha, que, que trae otras cosas y que empieza a recomponer lo que ya está improvisado, eso se me es muy interesante. Claro, sí hay una serie de cortes muy pequeñitos, son bandas Sí. de alientos pequeñitas y las trompetas muchas veces en esos cortes, si yo no lo había pensado, no, siempre ¿Cómo estoy hace ese? escuchando. Ah, sí, eso, Tal vez sea como este bombo o esta caja que luego de repente cargan, o no sé si es como que si es demasiado corto se escucha como... sí, No sé, estuvo sí, buenísimo eso, pero justo, qué sí, bueno que me sí. lo aclaras porque sí, es la proyección que yo tengo sobre lo que escuché, ¿no? Sí, eso es bastante interesante y en otro momento, en otra investigación, para ya no abrir más una tesis, creo que será un punto de partida para entender este tipo de escucha activa que se discute mucho en la improvisación, que a veces a mí no me quedaba muy claro hasta que me quedó claro con el dibujo y los bocetos, cuando leí acerca de este arte de las vanguardias que dibujaban así de manera muy abstracta, que de Exacto, la representación pasó al sí. abstracto, precisamente para dejar a quien veía los dibujos, a permitirle completar la obra. Eso me quedó claro.
en el dibujo, no en la música, pero ahora trayendo a colación esto que mencionas, creo que me queda más claro esta parte de la escucha activa que te digo. Yo no lo problematizo en mi trabajo, pero Pero abre caminos por ahí, ¿no? abre caminos y me detona algo ahí. Sí, porque justo, y hablando de qué es el código, creo que es una cosa muy sólida que vemos, solamente es un número, una letra, qué sé yo, y no hay más que eso, no tienes más bien información. Entonces creo que también es sobre la posibilidad de que cada uno vuele la cabeza para imaginar esos sonidos, donde estarán las fuentes, ¿no? Porque son grabaciones y son experiencias que estaban ahí, pues yo no sabía lo que tenías ahí al lado. Entonces, justo esto aparentemente árido del texto, pues puede tener muchísimas imaginaciones. Sí, justo fue una forma también que yo quise abordar. En lugar de trabajar con síntesis sonora, trabajar con sonido. Y claro, la parte del código es otra parte que si ven la ponencia y explico de qué se trata esta parte del código, esta notación simbólica, es una forma de expresión. Me ha costado trabajo como definirlo, si es una partitura, si es un instrumento, es una forma de expresión, yo lo veo así. Una notación simbólica, sí, son símbolos y es interesante cómo se relaciona el sonido con el texto, de ahí el nombre sono, textos, es un juego de palabras para yo empezar a problematizar, conceptualizar, pasar de la tesis al concierto y generar, sí, a partir de esta palabra, una intención en mi forma de expresión que aclara que hay estas dos naturalezas que están imbrincadas, ¿no? Que están juntas, que están ahí pegadas, pero también ahora se me ocurre un poco qué pasaría si no se ve el texto, cómo se escucharía, cómo se leería en sí el sonido aparte, cosa que desde la práctica que yo hago, pensando muy ortodoxamente, va junto y no se Sí, separa, claro, siempre está ahí, pero ¿no? sería interesante. Muy bien, Hernani. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada esta sesión. Te agradezco muchísimo tu presencia ahorita para poder platicar, tu video de presentación con su texto. Y quiero recordar a las personas, insisto, que vamos a tener concierto el próximo martes a las 8 de la noche y va a presentar esta vez Pilar Flores Carrasco, Algo con Voz. Entonces, para que estén pendientes, se conecten a la transmisión el martes a las 8 y vamos a estar escuchando y viendo lo que nos están proponiendo las personas que están actualmente en el posgrado. Así que bueno, muchísimas gracias por su presencia, a ti Hernani de nuevo y pues nada, nos vemos la próxima semanita. Muchas gracias.